vamos a tratar el abordaje de ictericia obstructiva en la época del ultrasonido endoscópico, y esta práctica va a estar a cargo de la doctora Patricia Carballo, quien ha estado involucrada en endodiagnóstica desde hace también mucho tiempo, y que bueno, también una ex residente de nosotros del Hospital General de México y muy activa, y actualmente es la presidenta de, ¿cómo le llaman? FEMSCOPE, o sea, Mujeres en la Endoscopía, y pues ahorita nada más nos defendemos tres porque todos los demás son mujeres, entonces algo a ver ahí. Gracias por tu ayuda. ¿Sí me escucho bien? No se escucha. ¿Hay que encender? ¿Se oye? Pues sí. ¿Y se escucha ahora? Sí. Bueno, vamos a hablar así, ¿no? Más normal. Bueno, pues hoy vamos a pasar al tema más bonito de todo el curso, porque no se había hablado ni de vía biliar, creo yo, ni de ultrasonido, ¿no? Entonces, el tema es algo de lo cual nosotros enfrentamos como endoscopistas pues muy seguido, y que a veces hay pacientes que tienden a ser un poquito retadores en cuanto a qué les vamos a hacer, porque hay algo que a veces no funciona en el algoritmo diagnóstico, que el ultrasonido no es por nada, pero va a venir a salvar el día. Vamos a ver entonces, en cuanto al ultrasonido endoscópico en ictericia obstructiva, soy la doctora Patricia Carballo, y es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Ok, por aquí. Listo. Quiero empezar con un caso clínico. Vamos a empezar de lleno en el tema con un caso clínico, no lo quiero dejar de último, para ponerlos un poquito en contexto. Este es un paciente que nos llegó, bueno, que nos enviaron de por allá de Veracruz, paciente masculino de 81 años que tenía antecedentes importantes, comorbilidades importantes, y él había tenido un antecedente de infarto de miocardio reciente con tratamiento doble antiplaquetario, de integración plaquetaria. Llegó con colecitis aguda y también con un cuadro de colangitis aguda. El paciente llegó chocado, con compromiso del estado general, y lo único que le pudieron hacer por el antecedente de la comorbilidad fue una colecistostomía percutánea. Si ven aquí esta imagen, Es el de abajo. Es el de abajo. es el de abajo. Gracias. Ahí. Vale, pues sí, perdón. Para el otro lado. Mejor sin puntero y sin cuadros. Entonces, si ven aquí en la imagen de la colangio, está aquí la sonda de drenaje percutáneo hacia vesícula, y vemos acá esta vía biliar un poquito tortuosa. Esta otra imagen acá que vemos, pues, ¿qué será? Los múltiples quistos están en esta zona de aquí, y pues había que drenar al paciente, había que hacer un drenaje de la vía biliar porque tenía colangitis. La cuestión fue que al paciente se le intentó hacer una CEPRE inicialmente por allá, pero tenía el pequeñito problema que tenía no uno sino dos divertículos periarticulares, entonces no se pudo canular en esa ocasión. Entonces la idea era, me dicen, te la mando para que entres por ultrasonido y puedas accesar la vía biliar, pasar una guía, que esta llegue hasta el ámpula de váter y poderla agarrar con el duodenoscopio. Sin embargo, acudimos con el excelentísimo doctor Alfaro, y con su amplia experiencia se pudo hacer nada más por siempre. Tenía los dos divertículos a los lados de la ámpula, ¿sí? Pero con mucha paciencia y con mucha expertise del doctor, pudo canular el ámpula. ¿Okay? Si vemos en esta parte de acá está el ciclotomo,
y aquí ya está extrayendo los litos con calor. Allá vemos que aparte de eso, tenía la anatomía distinta. Esta variante es muy importante en los pacientes porque el cístico está grueso, obviamente por ahí han salido los litos, y tenía inserción medial baja, el cístico. Entonces representó un poquito de dificultad a la hora de sacar los litos porque la guía se iba hacia el cístico y no se iba hacia el colédoco. Entonces hubo necesidad de hacer algunos cambios, algunas maniobras, pero sí se pudo resolverle al paciente y ahorita, gracias a Dios, el paciente ya se operó, se le hizo su colestectomía, con cierta dificultad también, pero se pudo resolver. Entonces, los pacientes con ictericia nos van a llegar con todas estas posibilidades. O sea, el diagnóstico diferencial es muy amplio. En la gran mayoría de los pacientes llegan con coledocolitiasis o con una estenosis, que en la mayoría de casos va a ser o un colangiocarcinoma o, si es en la parte distal, va a ser probablemente por un tumor de páncreas. En otros casos, pues, se trata de un coloma que puede estar causando ictericias intermitentes y que nos altere un poquito las pruebas de función hepática también, no de forma no tan clara, pero también hay casos que parecen tumores de páncreas, que son pancreatitis crónicas. Vamos a estar tomando biopsias por ultrasonido y no va a salir positivo al tumor porque es nada más inflamación crónica. Pero hay otros casos en los cuales vamos a tener estenosis biliares que van a ser secundarias a intervenciones quirúrgicas, lesiones térmicas, el conducto biliar por colecistectomías muy aparatosas, o también nosotros con parásitos dentro de la dieta. Cuando un paciente llega con coledocolitiasis, lo que tenemos que determinar es el riesgo de que tenga coledocolitiasis, ¿no? Y el paciente llega ictérico, le hacemos su batería de estudios, PTHs, ultrasonido abdominal, que es el primero de elección cuando llega el paciente, y podemos determinar si el paciente tiene alta probabilidad de tener piedras en el colédoco, si tiene un riesgo intermedio o si tiene un riesgo bajo. Y de esto va a depender mucho de qué es lo que sigue con este paciente. Si tiene una probabilidad alta, ¿sí? Más del 50%, es que en el ultrasonido se vean litos en el conducto o que tenga dilatación del colédoco de arriba de 6 milímetros o de 8 si es que ya está colecistectomizado, que tenga cuadro de colangitis, que tenga bilirrubina total mayor de 4 y que pues llegue con datos muy claros, y eso es como que sería lo más fácil a lo que nos podríamos encontrar. Pero hay otro grupo que es el que tiene riesgo intermedio y es el que nos interesa desde el punto de vista ultrasonido, porque el paciente va a tener alteraciones de PTHs, pero no van a estar del todo claros con respecto al resto del cuadro clínico. Pacientes mayores de 55 años y que tienen el conducto biliar dilatado, uno o el otro, vamos, son una de las tres características. Los de riesgo bajo, que van a ser los de menos porcentaje, no tienen predictores presentes y pues llegan con su colelitiasis y pues pasan directamente a una colecistectomía. Entonces es muy claro y es muy fácil de que el paciente llegue con todos estos factores y que entonces lleguemos al CEPRE a toparnos con las fotos de allá y pues que podamos resolver el problema. Pero ¿qué pasa entonces con estos pacientes de riesgo intermedio? Entonces el paciente pues no sabemos exactamente si sí tiene o no, como que está en mucha duda, y tenemos dos estudios que podemos ocupar, el ultrasonido endoscópico o la colangioresonancia magnética. Si sale positivo a piedritas, pues le hacemos su CEPRE, y si no, pues el paciente puede pasar a colecistectomía sin tanto problema, ¿no? Pero, ¿cuál de los dos? ¿El ultrasonido o la colangioresonancia? Pues si vemos en esta revisión de Cochrane, el rendimiento diagnóstico del ultrasonido endoscópico y de la colangioresonancia van a ser prácticamente similares. Tenemos sensibilidades del 93-95% y la especificidad también ronda igual para los dos. Pero si le hacemos colangioresonancia al paciente, porque no tenemos ultrasonido, porque no está el experto que lo realiza, por los costos, también se le van llevando un poquito igual, todavía queda un poquito de duda. Y en este estudio todavía habían pacientes que tenían colangioresonancia
que no se les hacía ultrasonido de primera intención, pero que seguían con síntomas, seguían con alteraciones de la esfera de función hepática, y vieron que el ultrasonido endoscópico tenía superioridad en cuanto a diagnósticos. Porque en este caso, como vemos, la resonancia está normal, el cuidado no está dilatado, no se ven litos en esa parte, pero que tal el ultrasonido. El ultrasonido tiene alta sensibilidad para litos menores de 5 milímetros. Entonces, este paciente se favoreció el ultrasonido endoscópico cuando la resonancia fue grande. A pesar de que el ultrasonido endoscópico es superior a la resonancia magnética, vemos que tiene algunos factores que hay que tomar en cuenta. La disponibilidad del ultrasonido y de la resonancia, pero a veces el ultrasonido no siempre está disponible en todas las unidades endoscópicas. Que requiere anestesia, a fuerza requiere sedación, el ultrasonido endoscópico en algunos pacientes requerirá de intubación, aunque algunos pacientes con claustrofobia también requerirán sedación para realizarles una colangioplastia. Y eventos adversos, pues tampoco están exentos de eventos adversos. El ultrasonido endoscópico tiene riesgo de perforación, de pancreatitis, de sangrado y algunas otras cosas. Y los costos, como les digo ahí, se la llevan entre los dos, porque el ultrasonido, pues, es el equipo, es el endoscopista, el anestesiólogo, los accesorios, todo lo que se va a utilizar, y la resonancia, pues también andará por los 11,000, 15,000 pesos. Habría que considerar los costos entre los dos. Entonces está el otro escenario. ¿Qué pasa? Ok, el paciente ya le diagnosticamos litos, pero intentamos hacer la CEPRE y no pudimos calcular. ¿Qué tal que no hubiera estado el doctor Alfaro y no pudiéramos haber hecho esa CEPRE adecuadamente? Entonces, hay una técnica que, si bien no se utiliza en tantos centros, porque tampoco suena fácil, pero no es tan sencilla, es una técnica indirecta que asiste a la CEPRE para el acceso de la vía. Entonces puede ser de dos formas, con guía o sin guía. ¿Okay? Está descrita también la forma de wireless de accesar el conducto biliar a través de funcionar el conducto biliar con una aguja de ultra y instilar medio de contraste seguido de una tinción que generalmente es azul de piel. Entonces, la racional de este procedimiento es entrar con el ultrasonido, verificar dónde está la obstrucción y funcionar por arriba en una forma anterógrada y poder pasar la guía a través de la aguja, que generalmente es 19, una aguja 19 con un diámetro de una guía de 0.35 o con una aguja 22 con guías un poquito más delgaditas, de menor diámetro. Entonces, existe esta opción para estos pacientes. Y en cuanto al éxito técnico, o sea, es decir, que podamos lograr accesar y pasar la guía por el ámpula hacia el duodeno, anda rondando por ahí entre el 85%. Y la seguridad, pues, es un procedimiento bastante seguro, pero todavía tiene sus riesgos. Este es un video de este procedimiento. Si bien este paciente tenía una estenosis, no sé si alguien sabe por ahí, ultrasonido, este conducto está dentro del hígado, ¿okay? No es la vía biliar extrahepática. Entonces el acceso que vamos a hacer va a ser desde el estómago hacia la vía biliar. Entonces es un conducto de segmento 2 o 3. Funcionamos el conducto con la aguja, se inyecta medio de contraste y empezamos a definir la anatomía de la vía biliar para poder ver por dónde es que tiene que pasar la guía. Las guías también tienen que ser especiales, porque generalmente las guías tienen la punta muy dura, muy rígida, y entonces lo que hay que hacer es tener una guía de humo o una guía que esté un poquito angulada de la punta para poder maniobrarla y que esta pase específicamente por el cuello de botella, que es en donde está la estenosis. La guía está pasando por la estenosis y en un momentito logra pasar ahí el ámpula. Y el tip es que la guía pase por el ámpula y que avance y que haga asa en la segunda, tercera porción del duodeno, para que entonces a la hora de hacer el recambio, que es una de las técnicas que se describen, ahorita les voy a decir, es dejar la guía suficientemente adentro para poder sacar el ultrasonido y hacer el recambio por un duodenoscopio
y poder accesar por la papila. Y en este caso lo que se hace es dejar la guía que se pasó por ultrasonido y pasar el esfínterotomo con una segunda guía y canula. Eso se ve muy fácil. Y hay otra forma de hacerlo, que es cachar directamente la guía, y para esto se describe que se puede como hacer la puntita de una cánula de cercle, se puede hacer abusar con un bisturí, y entonces como que de esa forma hacerle un riegue a la cánula para poder accesar y poder entonces ingresar la vía biliar. Y en estos pacientes también que tienen colangitis, ya sea por obstrucción benigna o maligna, se han descrito algunos criterios, que son los criterios de Tokio, que inicialmente los describieron en 2014 y luego en 2024. Ya tenemos los procedimientos de los endoscópicos como parte del armamentario diagnóstico terapéutico para poder ayudar a estos pacientes. Tenemos que, va a depender mucho si la obstrucción es distal, si la obstrucción es proximal, si está en el ilio o si está a nivel de la cuna. Y de eso va a depender mucho lo que podamos hacer por ultrasonido endoscópico. Y en cuanto a esto, según las guías de Tokio, lo importante es determinar el éxito técnico del procedimiento, cualquier procedimiento que logremos hacer, y esto es colocando exitosamente la prótesis si es que se trata de una obstrucción por estenosis o catéter en aplicación prevista de conductovía, y el éxito clínico, obviamente, que buscamos para todos los pacientes es que tenga una reducción o normalización de más del 50% de la bilirrubina total en estos casos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer por ultrasonido? Pues hay muchas técnicas, todas llevan sus detalles, y la que les mencionaba inicialmente es esta, que es asistida, las técnicas asistidas, que son indirectas, en las cuales se accesa de forma anterógrada para poder después entrar de vía retrógrada con el fluidonoscopio, y las técnicas de drenaje biliar. ¿Okay? En este caso tenemos los que se ponen a través de prótesis de forma anterógrada y las que se hacen por drenaje transmural. De estas dos tenemos la coledocoduodenostomía y la hepático-gastrostomía, que es accesando en la vía del estómago, en la parte de arriba, en la vía biliar intrahepática, y en la parte de abajo para el colédoco distal, medio y distal. Todas estas técnicas tienen sus detalles, no van a ser sencillas porque depende de muchas cosas. Ya a nivel de cuestiones técnicas de ultrasonido, depende mucho de la posición del endoscopio, de la estabilidad del endoscopio, dependiendo en qué parte de la anatomía esté, en el estómago, primera o segunda porción de duodeno, dependiendo de qué facilidad nos dé para manejar la aguja, del diámetro del conducto biliar y de la manipulación de la guía. Entonces, si vemos, esta es una coledocoduodeno para una estenosis distal, y entonces lo que hacemos es posicionar el ultrasonido en la segunda porción para accesar a esta parte de acá. Entonces, la posición del endoscopio del duodeno nos queda en una posición corta o retractada, que nos da mayor estabilidad de la punta, pero dependiendo aquí el diámetro del colédoco, en la parte de abajo va a ser muy pequeña, y entonces el paso de accesorios, la colocación de la prótesis va a ser un poquito más difícil. Si la tenemos en posición larga, vamos a poder accesar la parte de arriba del conducto, la estabilidad va a ser un poco mejor por el asa que hace este endoscopio en el estómago, pero la aguja no la vamos a poder manejar tan bien como en otras posiciones. Entonces hay varias cosas que hay que tener en cuenta a la hora de realizarlos. Y hay unos truquitos que se pueden hacer, y está muy bien explicado en esta imagen, porque si tenemos la punta del endoscopio de esta forma, entonces la guía va a salir hacia abajo, que es en donde nosotros queremos pasar la guía. Pero si la ponemos perpendicular, entonces la guía se puede ir tanto para arriba como para abajo, y puede lastimarse la guía con el filo de la aguja del ultrasonido. Entonces no va a ser tan sencillo. Y en este caso, cuando el acceso es gastrohepático, entonces vamos a aplicar un conducto del segmento 2 o del segmento 3, pero la punta va a tener que estar posicionada de forma adecuada para poder pasar la guía hasta abajo y poder pasar la estenosis.
Y eso es lo que les decía. ¿Qué pasa con la aguja? Que si picamos hacia muy profundo o muy pegado hacia la otra pared del conducto, entonces la guía va a poder hacer esto, va a poder, pues no va a haber mejor manejo de la punta y se va a ir hacia arriba o hacia abajo, pero si la retiramos un poquito, entonces la guía se va, hay más probabilidad que se vaya para abajo, para donde queremos que se vaya. Y esa es otra opción. ¿Qué pasa cuando el conducto está muy dilatado? Entonces la guía hace mucha asa y entonces no va a poder llegar al puntito donde queremos hacer. Se ha descrito en algunos pacientes que se pueda pasar un cistotomo en la figura D, pero la cuestión ahí sería en que qué tal si es fallida si no podemos pasar la guía. Entonces ya hemos abierto un boquete un poquitito más grande a través del paso del cistotomo y entonces hay un cierto riesgo de fuga. Ahora, ¿qué pasa si le añadimos un poquito más de dificultad a la situación? ¿Qué pasa si el paciente tiene un tumor de páncreas o de ámpula o de duodeno y entonces tiene obstrucción y no podemos entrar de forma retrógrada por el ámpula? Entonces, se pueden hacer dos accesos y lo que podemos hacer es, si el tumor duodenal causa una estenosis tipo 1, entonces tenemos que trabajar de aquí para arriba. Si es del tipo 2, podemos llegar y poner una prótesis de la ámpula hacia arriba, si nos permite entrar, o hacer una técnica de rendezvous. Y si está en esta zona, también se puede hacer un acceso en esta parte, hacer una gastroenteroanastomosis y entonces poder también hacer, librar esta obstrucción de aquí del duodeno y entonces drenar y hacer un paso directo de estómago y que entonces haya una mejor tolerancia a la biopsia. Y está este otro, que es la técnica Edge, que es en pacientes que tienen anatomía modificada. Aquellos pacientes que ya tienen bypass o manga gástrica, lo que pasa es que tienen este pouch pequeñito y qué tal si el paciente llega con un tumor, con una estenosis, con pleopolitiasis, de qué forma vamos a poder acceder a la vía biliar. Entonces lo que hacemos es localizar el estómago excluido, pasamos con ultrasonido por esta parte de acá y como está conectado todavía, o sea, esto tiene permeabilidad, tiene gas, tiene líquido, entonces podemos identificar muy bien el estómago excluido y pasar, funcionar, llenar un medio de contraste y posteriormente ocupar una prótesis de aposición luminal para poder generar un acceso o un portal entre el estómago, la cámara, el pouch y el estómago excluido para poder entonces entrar con un duodenoscopio, llegar más fácilmente con una vía más corta hasta la ámpula, como con una técnica más anatómica, que realizando una enteroscopia, una CEPRE guiada por enteroscopia, en el cual a veces es un poquito más difícil por el uso de los balones y a veces incluso no se llega a encontrar la anastomosis. Entonces, está bonito eso del ultrasonido, de poder hacer todas estas técnicas y todas las posibilidades que le podemos dar a los pacientes, pero definitivamente necesitamos que se realicen centros de alto volumen y en Estados Unidos se hace en muchos pacientes por el tipo de aseguradoras que tienen, por el tipo del esquema de salud que tienen. Implica muchos accesorios, hacerlo de forma privada pues es bastante costoso y entonces acá no lo hacemos tanto, pero definitivamente sí tiene mucha ventaja, ofrece muchos beneficios a los pacientes del ultrasonido endoscópico, sobre todo en pacientes con pleopolitiasis de riesgo intermedio, en donde ya vimos que es superior a la conectación anatómica. Pues agradezco mucho su atención y agradezco también a mis maestros, el doctor Nesbrilla y el doctor de la Mora, por la